¿Qué tal? ¿Qué tal? Está mucho tiempo desaparecido. Bienvenidos a Preumat 7.0 para que podamos aprender este tema que se viene súper didáctico. Vamos a tratar de ir conversando acerca de estadística, probabilidad y análisis de datos, ya de este tema que es súper importante porque de ello nacen las grandes decisiones. Para eso hay que tener harta lectura, harta conciencia y también saber algunos cálculos matemáticos dependiendo de lo que vamos a ir aprendiendo hoy día. ¿Ya? Así que saludo a todos mis hermanos, hermanas ahí de distintos países y también de Chile, ¿ya? Para empezar nosotros a conocer este tema. Entonces, dentro de lo que deberíamos estar analizando hoy día, ver, por ejemplo, cuando se aplica este tipo de variables, la tabla de frecuencia de este conjunto de observaciones que puede estar en la población o en la muestra, y analizar estas tablas y gráficas, que en este caso ahí nosotros vamos a ir viendo, ¿ya? Dependiendo de lo que nosotros podemos ir logrando. Hay veces que la gráfica la podemos hacer por Excel, y porque hacerla así en esta presentación igual es mucho más complicado. ¿Ya? Pero lo importante es que ustedes lo logren presentar, lo logren ahí ver o practicar si es que ocupan Excel y nos vamos ahí para acá. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que saber nosotros es por qué estamos viendo estadísticas. Porque ya yo igual he estado subiendo videos de Excel donde yo veía estadística con Excel desde cero, pero ¿por qué lo estamos haciendo? Entonces, muchos no hablan de, bueno, existen muchas definiciones de estadística, y estadística, muchos lo ven como una ciencia, también como parte de la matemática, parte como números, geometría, álgebra, ¿ya? Todo parte de la matemática, de esta ciencia exacta, que uno va como intentando recopilar los datos, pero para recopilar esos datos nosotros tenemos que tener una temática de investigación, ¿ya? O una temática de exploración, ¿ya? Para poder ir recopilando los datos, ir analizando los datos y por sobre todo llegar a una conclusión, ¿ya? O sea, nada es porque sí. Entonces, lo importante es que ustedes puedan ir entendiendo un poquito por qué se trabaja el tema de la estadística, cuál es su campo de acción, que puede ser en negocio, puede ser en la ciencia a través del método científico, o puede ser también incluso para estudios cualitativos, ya para tesis que a veces se van en el campo cualitativo, no cuantitativo, no del campo de los números, llamémoslo así. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ir organizando. O sea, todo objetivo tiene que ir hacia una toma de decisiones que puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿ya? O para que otros matemáticos u otras personas puedan ir explorando si existen otras respuestas frente a lo que usted está analizando, frente a lo que usted está investigando. ¿Ya? Es súper importante que usted entienda que toda investigación tiene que llegar a un puerto. No puede ser algo en estadística que no tenga resultados. ¿Ya? Entonces es súper importante entender por qué analizamos la estadística, porque nosotros queremos llegar acerca de un hecho a tomar una conclusión, a tener una opinión en base a lo que nosotros queremos demostrar al público o a mis gerentes, si estoy hablando de ¿cómo se llama?, de algún proyecto empresa. Todas esas cosas nosotros en estadística tenemos que ir facilitando los cálculos y, bueno, tenemos que ir para allá así sin problema. Entonces, principalmente existen dos tipos de estadística, que es la descriptiva y que es la inferencial. Ya siempre es más difícil para los estudiantes realizar inferencias estadísticas. Súper complicado eso, porque justamente lo que nosotros buscamos es realizar la hipótesis, o sea, estas suposiciones que pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. En cambio, los descriptivos, uno va organizando los datos, resumiendo y presentando los datos, ya sea a un público, pero principalmente, como le decía, o sea, tomando decisiones acerca de lo que queremos lograr, ¿ya? Entonces, eso es más que todo. Este problema de introducción, que para que veamos cómo se tratan los datos, dice los siguientes datos de distribución de frecuencia. Se trata acerca de las ganancias por los vehículos vendidos en el mes de abril de 2024 desde una automotora en millones de pesos. Entonces ahí vamos viendo esta tabla de distribución de frecuencia, que me ayuda a ordenar o a clasificar estos datos para llegar a una conclusión, o sea, o para ir obteniendo los datos duros.
ya dentro de los cálculos de la estadística, ya de esta estadística que en este caso ahí vamos a ver que estos datos, como son ganancias y son en millones de pesos, esos datos son discretos, ya porque no aparecen valores decimales dentro de ese. Lo vamos a ir explicando también ahí dentro de lo conceptual, pero la idea es que ahí me vayan siguiendo. Y estos son los datos que tenemos que ir obteniendo siempre cuando hacemos un análisis. Por ejemplo, la frecuencia absoluta, que vendría siendo la cantidad de vehículos vendidos, ¿ya? Que son todas las observaciones que se van repitiendo en un lapso de tiempo, ya que se pueden observar, son situaciones concretas, ¿ya? Y los intervalos que aquí en este caso va a ser, como le digo, clasificado en límite inferior, ya, ahí le voy a anotar, LI significa límite inferior, y el LS que significa límite superior, ya, eso es súper importante que usted lo entienda. Entonces acá, si usted se fija, ahí va de 150 en 150, o sea, los intervalos se procuran que sean constantes. De repente igual hay datos que de repente se presentan, como le digo, no constantes, sino van presentando cambios. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque si no, ahí significa que algo estamos tomando mal en cuanto al intervalo, ¿ya? En cuanto a lo que queremos nosotros demostrar eh, frente a lo que queremos explicarle a la gente, explicarle a un público, explicarle a un cliente las ganancias que se logran ya por los vehículos vendidos, si el negocio es rentable o no es rentable. Entonces acá me dice completar la tabla de frecuencias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero voy a ir explicando, por ejemplo, los conceptos que se van mostrando acá. Por ejemplo, este XMC, esto lo voy a anotar acá abajo, se conoce como la marca de clase. Marca de clase. ¿Ya? Entonces, la marca de clase es el punto medio entre el límite inferior con el límite superior. Entonces, si ustedes con su calculadora ya vamos ejecutando los procesos, por ejemplo, si yo digo 100 más, en este caso 250, eso me sería 350, y dividió 2 y le tendría que dar eso, ¿ya? Le tendría que dar 175, ¿ya? Entonces lo vamos a ir anotando ahí, ¿ya? Entonces lo que hice fue el 100 se va sumando con el 250, eso sería 350, pero ahí no se olvide que después lo tiene que dividir por 2, ¿ya? Entonces al dividir por 2, y eso daría 175. Y después acá lo mismo se hace 250 más 400 dividido por 2, eso sería 325. Después acá 400 más 550 sería 950 dividido por 2 sería 475. Y después acá 550 más 700 y dividido por 2 eso me estaría dando ese resultado. ¿Se fija? Entonces, y acá obviamente no se suma nada, sino que va quedando así, que esto obviamente va a servir para más adelante entender cómo se calcula la media aritmética, ¿no? Para eso sirve la marca de clase. Obviamente para datos que son tabulados, ya para datos sueltos obviamente es más fácil calcular el promedio, o sea, la suma de los datos dividido por el total de observaciones, ya de la muestra o población. Entonces después acá empieza el tema de la frecuencia acumulada, y en el tema de la frecuencia acumulada hay una regla que dice que en la primera fila siempre se tienen que mantener los valores iguales. Y lo importante es que ese valor que yo mantuve igual, porque solamente la primera fila cumple con eso, ya después tenemos que sumar de forma cruzada, así como aplicando un zigzag. Entonces, por ejemplo, si ese 7 yo lo sumo con el 23 de la frecuencia absoluta de la segunda fila, eso me va a dar 30. Después, si ese 30 lo sumo con el 19 abajo, me va a dar 49. Y si el 49 lo sumo con el 11 a la frecuencia absoluta, me estaría dando 60. Entonces, ahí estaríamos comprobando que ese 60 que se me está reflejando aquí es el mismo resultado de la muestra. Entonces, es súper importante que ustedes cuando trabajen, chicos, desde que lo que conozcan de estadística, sepan ustedes cómo enfrentarse a esto, porque si no, lo contrario, van a decir, ¿y ¿por qué, por cuál lo sumo? O lo empiezan a sumar incluso con la marca de clase. No, siempre cuando saca la acumulada se tiene que sumar, en este caso con el dato de la frecuencia absoluta y se va anotando así, siempre como un zigzag.
¿ya? Por eso se van llegando a los resultados, ¿ya? Después, la frecuencia relativa, vamos a hacer esta trilogía, ¿ya? Y esta trilogía funciona de la siguiente manera, sería 7 dividido por el total de la muestra, ¿ya? Entonces, anotamos en este caso la frecuencia absoluta dividido por el total de la muestra, ¿ya? Siempre cuando, voy a anotarle ahí, cuando sacamos la frecuencia relativa, entonces, siempre en este caso va a ser el FI minúscula, que en ese caso está la frecuencia absoluta, y el N, que sería el total de la muestra, ¿ya? De ahí saco el N, ya por si acaso. Entonces ahí por eso es que serían 60 datos dentro de la muestra, ¿ya? Entonces ahí lo vamos anotando y vamos a dar esta trilogía y por eso apoyándonos siempre con la calculadora. Entonces 7 partido en 60, eso me estaría dando 0, y lo vamos a dejar así, ¿ya? Lo vamos a dejar con 3 decimales después de la coma porque ahí se me forma un semiperiódico acá. Entonces si yo multiplico por el 100%, aquí me estaría dando 11,6%. Ya, obviamente ese 11,6 debería ir con un semiperiódico ahí, pero que no, ahí para que no se me mueva la tabla tanto. Entonces, y ahí empezar a arreglando los valores, esta trilogía que estamos sacando con la frecuencia relativa. Después acá sería 23, en la fila de abajo, también dividido por 60, y eso me estaría dando esto, o sea, 0,383. Ya ese 3 como le digo, también se va repitiendo así hartas veces, por lo tanto ahí sería 38,3%. Después 19 partido por, perdón, por 60, 19 partido en 60, y eso sería 0,316, ya sería el 31,6%, ¿ya? Porque acuérdense de los porcentajes siempre se van multiplicando por 100%, y después el 11 dividido en 60, que en este caso sería 0, eh, vamos a hacer la división, y sería 0,183, ¿no? Entonces sería el 18,3%. Así, ¿ya? Entonces, y ahí ya después, si vamos sumando los datos, ahí vamos sumando el 11,6 más el 38,3, estoy sumando los porcentajes, ahí por si acaso. Ahí suscríbanse a mi canal para que ahí puedan seguirme. Y ahí sería, por ejemplo, 99,8, ¿ya? Pero obviamente ahí que uno podría pensar que estaría dando así, ¿ya? Esos valores, obviamente, como el 8 es mayor, igual que 5 igual uno lo va aproximando a 100%, ¿ya? Así que eso no tendríamos problema. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera conservar el 11,6% acá, por el criterio de la primera fila, y yo ese 11,6 lo sumara con el 38,3, ahí me estaría dando 49,9. ¿Ya? 49,9%. Después el 49,9 más 31,6 me estaría dando 81,5. Ahí. Y después el 81,5 más el 18,3, ¿ya? Ahí me estaría dando 99,8. Obviamente eso uno lo va redondeando al 100% por si acaso, ¿ya? O sea, no siempre todo es perfecto. Ya hay veces que dependiendo de la aproximación en los números y todo eso, ahí nosotros podemos cuadrar que eso es 100%. Entonces lo importante es que dependiendo de los ejercicios, cuando uno tenga que completar una tabla de frecuencia, todos estos valores, este 99,8 que estamos logrando acá, que al final lo estamos haciendo igual con este, eso al final lo podemos redondear a 100%. ¿Ya? Eso no tendría por qué tener uno problema. Cuando tendríamos problemas, cuando las aproximaciones están siendo más
En este caso sería, no sé, pues terminado en 4 o 94%, una cosa así, o más bajo del 95%. Ahí ya tendríamos problemas con la aproximación. ¿Ya? Entonces, pero por lo menos lo que se busca con este ejemplo es que ustedes conozcan cómo se van completando los datos de una tabla de frecuencia, cómo se va tomando esta forma. Ahí la frecuencia relativa acumulada es como el mismo zigzag que se hace en la frecuencia acumulada, ¿ya? No, no es nada nuevo, ¿ya? Si ustedes lo quieren incluso hacerlo con los datos de la frecuencia acumulada, en el sentido del 7 dividirlo por 60, el 30 dividirlo por 60, el 49 dividirlo por 60 y 60 dividido en 60, obviamente ahí va a dar distinto porque obviamente ahí se está haciendo los casos por la división. Ahí lo importante es que ustedes sepan que todo valor que es un número mayor o igual que 5 va a aproximar a la cifra siguiente y puede transformar un entero, así que no, eso no, no habría problema de poder ejecutarlo o dejar los resultados de otra manera, ¿ya? Entonces acá, respondiendo a estas preguntas, dice, ¿cuántos vehículos están en la clase de 250 y 400 en ese intervalo? Ese intervalo, si usted se da cuenta, está en la segunda fila. Entonces, como aparece ahí en la segunda fila, ya los vehículos que están bajo este tipo de precio sería 23, ya en ganancia, ya serían 23 vehículos. Ya lo voy a anotar ahí en chiquitito, pero ahí ustedes, si tienen ahí un cuaderno de matemática, ya ahí lo pueden ir registrando, se da cuenta. Después, ¿qué porcentaje de vehículos se vendió con una ganancia entre 100 y 250 mil? O sea, ahí estaríamos tomando lo de la primera fila. ¿Se fija qué porcentaje? Eso lo vemos con la frecuencia relativa, ¿ya? Siempre lo tenemos que ver desde ahí, ya no con la acumulada, ¿ya? Sino que ahí, como me están diciendo por tema de porcentaje, entonces al final sería el 11,6%, ¿ya? O sea, podríamos decir que aproximadamente un 12% eh, del porcentaje de vehículos se genera una ganancia entre 100 y 250 millones de pesos. ¿Ya? Así que ahí estaría dentro de lo que son los resultados de ambas preguntas. Lo importante es que ahí ustedes sepan cómo interpretar los datos de la tabla y ya qué conclusión vamos a ir llegando a medida que se nos va preguntando, ¿ya? Y aparte que estos datos, cómo utilizar un gráfico principalmente de barras, ya, o incluso directamente hasta podríamos ocupar un histograma para poder hacer este tipo de representación, ya, entre la ganancia de millones de pesos y la cantidad de vehículos vendidos. Entonces, ahí es súper importante que ustedes ahí lo tengan presente y puedan ahí ejecutar sus procesos y ahí ustedes me van escribiendo en los comentarios, ya si tienen ahí alguna duda, consulta ya, al respecto. ¿Ya? Entonces después nos pasamos a los temas de las variables, siguiendo con este camino, pensando que algún estudiante, los que tengo como contacto, nunca ha visto estadística. Una variable siempre va a ser una característica, un atributo que uno va a permitir observar, medir, tratar de también sacar una conclusión, ¿no? Y siempre las variables por lo general nos vemos con las ecuaciones, lo vemos en las funciones, pero también nosotros lo podemos ver en temas observables. Por ejemplo, si nosotros estamos reflejando cantidades, por ejemplo, una calculadora o todo lo que tenga como de forma cotidiana, eso va reflejando lo que es una variable. Entonces, eso usted lo puede ver y lo puede contar, lo puede ir sacando una conclusión que sea para el estudio que usted está realizando. ¿Ya? Entonces, súper importante, estimados y estimadas ahí en sus casas, de todos los países del mundo, que cuando nosotros trabajamos con variables puede ser o cualitativo o cuantitativo. Ya todo lo que es cuantitativo es todo lo que toma valores numéricos, ya todo lo que nosotros podemos contar, ya, y llevarlo dentro de esta descripción, ya, así como estadística descriptiva, para sacar una conclusión. Entonces, estas mediciones pueden ser discretas, o sea, cuantitativas discretas, que se mide por número entero, ya, porque yo no puedo decir tengo medio hijo, ya no puedo decir tengo medio electrodoméstico, imposible. Entonces,
Eso, todo eso se cuenta con valores enteros. ¿Ya? Todo eso uno solo lo podemos, si yo soy vendedor y estoy vendiendo televisores, yo no voy a decir al cliente le voy a ofrecer medio televisor. No, o sea, es una cuestión súper ilógico, o sea, ofrecer medio televisor. ¿Para qué? O sea, entonces uno también uno va contando discretamente y dependiendo de esas ventas, usted va a recibir una comisión por las ventas. Entonces, para eso ocupamos estadística. ¿Se fija? Entonces, todo eso nosotros lo podemos ir obteniendo en base a los datos que usted otorga ya a la empresa. ¿Ya? Las cuantitativas continuas pueden tomar cualquier valor de un número real, principalmente valores decimales, números racionales, y ahí estaría, como le digo, la estatura, la masa corporal, las mediciones, los terrenos. ¿Ya? Nunca las mediciones son exactas, siempre son aproximadas. Entonces, y eso uno va como trabajando un poco en pos de lograr obtener una situación que incluso esas mediciones pueden llegar hasta el infinito, pensando que si lo vamos ahí cuadrando de esa forma. ¿Ya? Entonces, y lo cualitativo, obviamente los valores no son numéricos, y obviamente las categorías que se van formando también dependen del análisis que usted está mostrando, ya sea en una tesis o en lo que usted está tratando de concluir. Por ejemplo, yo puedo hacer un- una estadística acerca de las nacionalidades, de los inmigrantes que están llegando a Chile o a otros países, y de eso ahí yo puedo generar una categoría, generar un grupo de datos, ya que no les voy obteniendo el número, ojo con eso, sino voy generando un conteo de dónde se me concentra mi población, ya, o en qué regiones se me concentra. Entonces, eso es cualitativo. También cuando nosotros vemos el color de ojo, color de pelo, eh, también, ¿cómo se llama? eh, Análisis, ¿cómo se llama? De eh, servicios, ya, por ejemplo, el ordinal, cuando yo quiero evaluar un servicio de salud, quiero evaluar un servicio público, un servicio privado, si por ejemplo si el servicio es excelente, si es bueno, si es malo, si es pésimo, eso es un carácter de cualitativo, ¿ya? Eso principalmente uno lleva a una escala que se llama Likert, o también se puede hacer encuestas de sí y no, ¿ya? Entonces, donde se llega a situaciones cualitativas. Entonces, todo eso es lo que nosotros vamos a ir trabajando para que ustedes logren desde sus casas aprender. Espero que este video les sirva y ahí les oriento un poquito cómo se va trabajando este tipo de cosas. Y acá les tengo un ejemplo donde ahí vamos viendo los conceptos de población, muestra. Acuérdense que población siempre se habla de un todo, es el universo por el cual yo estoy haciendo mi estudio, mi trabajo, ya eso es una población. En cambio, una muestra es solamente una parte de esa población, ya un segmento de esa población. Entonces, por eso necesito que ahí ustedes estén como súper presentes con eso, porque si no van a entender los conceptos al revés, ¿ya? Entonces la idea no es esa. Y la variable de estudio, ¿ya? Que es lo que nosotros estamos como analizando propiamente tal, ¿ya? Como ir directo al grano. Y el tipo de variable, lo que les decía yo, si va a ser cualitativo o una variable cuantitativa, si va a ser discreta o continua, o si va a ser dentro de lo cualitativo, si va a ser ordinal o nominal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá sale, para organizar los talleres deportivos del próximo año en un colegio, se quiere conocer cuáles son los deportes favoritos de los estudiantes. Ya puede ser fútbol, básquetbol, tenis, eh, danza, bueno, puede salir varias cosas. Entonces, ahí de la situación anterior, y ahí identificamos esta población, pero obviamente dice que para ello se pregunta a 7 estudiantes de cada curso, al azar. Ahí se va eligiendo dentro de los colegios principalmente son 40 estudiantes, 45 estudiantes como máximo, y ahí uno va generando este análisis. Entonces ahí uno va a decir, ah, profe, por ejemplo, si yo veo el ejemplo uno, los estudiantes del colegio sería mi población, claro, porque yo puedo tener un colegio donde existan 1000 estudiantes, o, o los colegios más grandes que pueden ser 2000 estudiantes, ¿ya? O sea, pueden hacer a ver, por ejemplo, 2 séptimos, 2 octavos, 2 primeros medios, 2 segundos, entonces ahí va dependiendo, o más, ya todo va a depender.
Después, la muestra son los 7 estudiantes escogidos al azar de cada curso. La variable de estudio sería los deportes favoritos de los estudiantes, ya principalmente para estos talleres deportivos. Y el tipo de, en este caso variable, sería nominal porque el orden no importa. O sea, puede uno inscribirse en fútbol, puede inscribirse en básquetbol, inscribirse en folclore, ya, o sea, puede inscribirse en distintas cosas, o sea, o voleibol. ¿Ya? Entonces, ahí eso es nominal, porque no existe un orden establecido. No estamos evaluando un atributo. ¿Ya? Eso es súper importante que usted lo entienda, por eso es cualitativo nominal. Y después, en este caso, cuando nosotros vemos en el ejemplo 2 identificar cuántos datos son discreto continuo. Por ejemplo, acá en el ejemplo A dice número de acciones vendidas un día en la bolsa de valores. Eso vendría siendo discreto, ¿ya? Porque uno va vendiendo por paquete de acción, pero no paquete en decimal, sino paquete de 5 acciones, paquete de 10 acciones, ya que van ofreciendo la empresa o esta sociedad anónima, ya principalmente cuando son abiertas. Las cerradas tienen su grupo nomás. Después la temperatura en grados Celsius medio un observatorio cada media hora, eso es continuo. La temperatura nosotros la podemos expresar como valor entero, pero también como valor decimal. ¿Ya? Eso es cosa de mirar la meteorología en cada uno de sus países y se da cuenta cuánto es la temperatura máxima y mínima. ¿Ya? Ayer en Chile hubo una lluvia y igual los sistemas de comunicación están un poco ahí con problemas, entonces, y las temperaturas bajaron incluso a grados negativos, entonces eso ya sería una variable cuantitativa continua, ¿ya? Los ingresos anuales de los profesores de enseñanza media, esos, los sueldos son discretos, ¿ya? No se sacan con valores decimales. Las longitudes de 1.000 tornillos produce una empresa, eso es variable cuantitativa continua. Y después la cantidad de litros de agua para llenar una lavadora también sería continuo, ya porque sería 1,5 litros, ya eso ya es un decimal, ya, o 2 litros y medio, o cualquier otro valor que usted le represente, eso es una variable cuantitativa continua, ya, así que es súper importante que ustedes vayan entendiendo eso, porque si no, al final va a entender todo al revés. ¿Ya? Entonces, es súper importante que todo lo que es cuantitativo discreto, es para cantidades que son enteras y cuantitativa continua sería para cantidades que se van expresando en decimal y que están pesados hacia el infinito. ¿Ya? Eso no se le puede olvidar. Entonces, y ahí después le dejo esa tarea para ustedes, ¿no? Ahí para que ahí pueden pausar el video, pueden ahí suscribirse al canal para que ahí vean más información sobre esto y ahí vamos trabajando para usted, ¿no? Ahí para que ahí vamos representando todos los procesos sí que están en este tipo de ramo o módulo, ¿ya? Y en este caso vemos los tipos de frecuencia, cuando hablamos de la frecuencia absoluta o por qué nosotros hablamos de tabla de frecuencia, porque nosotros queremos que esa información quede casillada o quede guardada para esta población o muestra para que el sistema que nosotros estamos generando o el sistema de datos que estamos generando sea más ordenado, sea más representativo, sea más claro, ¿ya? Por eso nosotros vemos estos datos así de esa forma, dentro de una tabla de frecuencia, porque nosotros le queremos dar claridad a la otra persona, ya que los datos están bien representados, están bien ordenados, están bien calculados los procesos de la frecuencia acumulada, la relativa y la relativa acumulada, ya que nosotros estamos ejecutando bien los procesos. Si no, de lo contrario, nosotros vamos a tener un análisis parcial y hasta márgenes de error súper altos. Entonces, no es la idea generar algo que va a estar mal hecho, ¿ya? O que no tenga representatividad. Usted ahí, en cuanto a la muestra, una muestra que sea mal calculada o mal analizada. Eso más que todo, ¿no? Y ahí está todo el concepto de la frecuencia absoluta, la acumulada, la relativa, ahí para que ustedes lo vean desde sus casas, ¿ya? Y ahí, principalmente ahí, un ejemplo que ahí le estoy mostrando, dice que en la cuestión de un curso de AYEP se consulta sobre la procedencia de estudiantes, hombres y mujeres, encontrándose que 15 personas estudian en Recoleta, Santiago Centro 14 estudiantes, Providencia 9 estudiantes, Ñuñoa 10 estudiantes y Pudahuel 7 estudiantes. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ir construyendo esta tabla de frecuencia y cuando nosotros queremos determinar estos porcentajes, ya cuando le dice esta parte,
es porque le está pidiendo por la frecuencia relativa. Y el gráfico circular, ya eso lo tendrían que hacer ustedes con Excel, ¿ya? Pero para eso yo tendría que ir rellenando los datos aquí, ¿ya? Entonces ahí principalmente ir trabajando con esos datos. Yo le voy a hacer, anotarle solamente los datos según esto, ¿ya? Por ejemplo, en Ñuñoa sería 10 estudiantes, ¿ya? Ojo que acá sería cualitativo nominal, porque aquí el orden de las comunas puede ser al orden que usted estime conveniente. Yo lo dejé ordenado así, ¿ya? Entonces por eso lo vamos a clasificar. Entonces ahí sería Ñuñoa 10, Pudahuel 7, Providencia 9, Recoleta 15 y Santiago Centro 14. ¿Ya? Así para que lo vayan viendo. Entonces ahí después, si nosotros sacamos la suma de estos datos, ¿ya? Por ejemplo, ahí lo podemos hacer de nuevo con la calculadora. Entonces ahí sería 10 más 7 más 9 más 15 y más 14. ¿Ya? Por lo tanto sería, eh, según lo que yo fui sumando, 55 estudiantes. Entonces ahí ya después tendrían que ustedes ir ejecutando los mismos procesos. Ya acá yo no le doy énfasis a la, que incluso ahí lo podría agregar por si acaso, lo que es la frecuencia acumulada. ¿Ya? Vamos a hacer un detalle, ¿no? Quiero cambiar el título de posición para que me quede acá y ahí yo voy colocando, para que no quede mal, sería la frecuencia acumulada. ¿Ya? Ahí le puedo poner así, ¿ya? FAC, ¿ya? Entonces ahí usted tiene que ir acordándose de los procesos, cómo uno los va a considerar, incluso ahí para uno poder sacar el ángulo y poder también trabajar con este tipo de casos, ¿no? Ahí podría uno hacer una regla de tres. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? O sea, por ejemplo, tendría que decir que 360 grados va a corresponder a 100 grados, o sea, perdón, miento, a 100%. Ahí lo estamos anotando, ahí sería 100%. Y después, como nosotros vamos a ir repitiendo, entonces 360 grados a 100%, pero después, como nosotros necesitamos del ángulo, en este caso aquí irían los porcentajes de la frecuencia relativa, ¿ya? Por eso se aplica, como le digo, esta regla de tres. Lo importante es que si usted lo aplica bien, va a ir logrando sacar los ángulos de cada uno. Entonces voy a ir ejecutando el primero, ¿ya? Acuérdense que la primera fila se va manteniendo igual, ahí 10 eh, dividido en 55. Vamos a ir sacando esta trilogía, 10 dividido en 55, eso sería 0,18, y eso obviamente sería 18%. Obviamente me da un decimal periódico, porque va, si lo ven en la calculadora, va siendo así, ¿ya? Si lo alcanzan ahí a ver con detención. Entonces, si yo lo multiplico por el 100%, esto sería el 18,18%, ¿ya? Solamente que yo lo estoy dejando sin aproximar, ¿ya? Y para el ángulo, bueno, ahí solamente tendríamos que, si lo estuviéramos haciendo por la primera fila, ahí ese 18%, y ahí después este valor sería X, porque es lo que yo tengo que buscar para hallar el valor de la primera fila. Ahí le estoy haciendo una marca. Entonces ahí, si nosotros vamos multiplicando cruzado, ya multiplicando ahí en ese caso, para que se logre ahí entender bien, ¿ya? Que sería en ese caso 360 por 18, y eso dividido por 100, al final eso sería 64,8 grados, ¿ya? Entonces ahí lo vamos a ir anotando, 64,8 grados.
que lo podríamos dejar aproximado a 65, ya para evitarme el problema de trabajando con el decimal. Entonces, y así ya podría empezar ustedes a ir trabajando. Ahí ustedes me pueden escribir en los comentarios cómo les va dando este tipo de situaciones para que así vamos logrando cómo se va calculando todos los procesos. ¿Ya? Entonces ahí lo importante de todo esto es que ustedes vayan logrando los resultados a medida que los vamos a ir trabajando y ahí hacerlos participar a ustedes, ¿ya? Principalmente para que calculemos la regla de 3 y ejecutemos el gráfico circular y los porcentajes de cada variable, eso es por la frecuencia relativa. Entonces ahí después ustedes acuérdense que al 7 lo van dividiendo por 55, entonces si al 7 dividido 55, ahí sería 0,12, bueno, ahí uno lo podría aproximar y dejarlo en 0,13, o sea, si lo dejáramos aproximado sería 13%, al dejarlo en dos decimales, pero ya ahí va quedando así de esa forma y 10 más 7 sería 17, entonces ahí ya usted y después hacen la regla de 3, entonces ahí a medida que uno va aproximando, ya, porque incluso alguno de ustedes me puede decir, profe, y yo lo puedo dejar como 12,72% y acá lo podría dejar como 18,18%, sí, ya, lo voy a hacer, ya, o sea, yo ahí lo dejé así de esa forma en dos decimales, o sea, ahí aproximado, pero porque obviamente aquí tengo el 7 que me va a cambiar ahí al valor a la cifra siguiente y acá ya es distinto porque ahí ya uno va redondeando en dos decimales. ¿Ya? Por eso es que ahí va cambiando, una cosa es trabajar el decimal y otra cosa es el porcentaje. Entonces ahí uno va cambiando esos tipos de procesos, ¿ya? Cambiando los resultados. Y después acá, bueno, ahí en este caso uno puede ir agrupando estos datos. Si son cuantitativos, siempre se pueden agrupar en intervalos, ¿ya? Eso no va a cambiar, ¿ya? Y principalmente lo que se busca es que cuando uno agrupa en intervalo, siempre eh, va a existir el límite inferior y el límite superior y obviamente la amplitud uno lo va sacando B menos A, o sea, de estos intervalos, porque la idea es que sean constantes, o sea, el límite superior siempre se va a diferenciar o se va a restar con el límite inferior. ¿Ya? Entonces ahí después la amplitud de los intervalos, ahí obviamente se va dividiendo el valor del rango y la cantidad de intervalos. ¿Ya? Eso quiero ahí anotárselo como fórmula. Cuando nosotros queremos calcular la amplitud, que le vamos a llamar con la letra A, en este caso va a ser, en este caso, el rango, yo lo quiero ahí anotar, ya sería el rango, y ese rango se va dividiendo en ese caso por la cantidad de intervalos. ¿Ya? Una cantidad de intervalos. ¿Ya? Ahí para que ahí lo estoy abreviando. Entonces, y para sacar, por ejemplo, eh, esta cantidad de intervalos de clase y todo eso, si no los conozco, ahí lo más importante es aplicar una regla que se llama regla de Sturgis. ¿Ya? Esta regla es súper buena para ir y ahí lo único detalle nomás es acordarse del concepto de logaritmo. ¿Ya? Entonces ahí si ustedes no manejan el concepto de logaritmo, la calculadora lo puede hacer por usted, ¿ya? Eso no, no hay problema. Pero como le digo, ahí es 1 más 3,332 por logaritmo, bueno, este logaritmo matemático por si acaso, de n, ¿ya? De este caso del tamaño de la muestra. Entonces ya ahí por eso, ya por ejemplo, siempre cuando queramos recurrir a cómo calcular la cantidad de intervalos, ahí nosotros nos podemos ir a la fórmula que ahí está mostrada acá. Entonces ahí les va a servir mucho para poder ir logrando cositas, empezar a trabajar con este tipo de ejercicio, porque la idea es que ustedes igual practiquen con esto. Yo digo que
De repente la estadística manejarse con esta fórmula fácil, todo lo contrario, de repente cuesta un poquito entenderla en un principio y después ya todo se va avanzando y va siendo mucho más fácil cuando uno practica con los ejercicios, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí estaba colocando ahí cantidad de intervalos, vamos a anotarlo nomás ahí, intervalo, ¿ya? Porque eso es lo que nos va a dar a nosotros lo que nosotros queremos hacer, ¿ya? Y aquí después, en este ejemplo, dice los datos corresponden a las estaturas en centímetros de un grupo de deportistas de alto rendimiento y me piden organizar estos datos en 5 intervalos iguales. Entonces ahí esos 5 intervalos iguales, ¿ya? Entonces significa que si yo ocupo esta fórmula, ¿ya? Voy a hacer el cálculo ahí abajo, pensando en el ejemplo anterior, me está diciendo que son 5 intervalos iguales, ya, porque ahí aparece el dato, ya, no es que lo esté inventando yo, sino que ahí aparece, ahí, ya. Y tenemos que saber en qué rango vamos a tener los valores. Entonces acá tendríamos que ver que el dato más pequeño, si es que no vemos otro, sería 150 y el más grande sería 175 centímetros. Entonces ahí de esa diferencia, ya, lo tenemos que llevar para acá. Entonces ahí sería 175. Por eso lo estoy haciendo acá para que puedan ustedes conocer la fórmula, ¿ya? 175 menos 150. Y esta amplitud, en este caso, que en este caso 175 menos 150 sería 25. Y 25 dividido 5 sería 5. ¿Ya? Sería 5, en este caso sería de 5 en 5. Entonces, ahí ya como tendríamos que completar eso, ¿ya? Ahí tendría que fijarse, ahí por los datos siempre el valor máximo menos el valor mínimo, si uno lo hiciera en Excel. Entonces, después la estatura tendrían que ir colocando 150, en este caso 155, de 155 a 160, de 160 a 165, después de 165 a 170, ¿ya? Y de 170 a 175. Ahí, ¿ya? Entonces ahí, ¿ya? Porque ahí como que, ahí, ¿ya? Pero sería así, ¿se fija? Y ahí ya ustedes van generando esta completación, van contando los datos. En este caso, tienen que fijarse que son 50 datos de la muestra. Y ahí ustedes tienen que tener cuidado que acá, por ejemplo, ¿por qué se me va repitiendo abajo el 155? Porque acá no está incluido el 155. Uno estaría llegando hasta 154. Entonces, ese intervalo, ahí siempre el del límite inferior va quedando cerrado y el del límite superior, en este caso, va quedando abierto. Y acá pueden quedar, el último intervalo puede quedar cerrado, sí, ¿ya? Eso va a depender según cómo esté especificado el problema, ¿ya? Como lo que nosotros queremos analizar. Pero sí podemos dejar el último intervalo así cerrado, ¿ya? Para que así no nos genere ahí tanta complicación, ¿ya? Entonces, ahí, ¿cómo vendría siendo esto en este caso? Entonces, de 150 a 155 vamos a ir eh, marcando, por ejemplo, ahí tendríamos uno, dos, ¿ya? Ahí tendríamos, vamos a dejarlo así, ahí tendríamos tres, cuatro, cinco, seis, 7,
8. Entonces ahí ya ustedes tendrían que eh, colocar ahí 8, por lo menos yo encontré 8. Y ahí sucesivamente hasta llegar a 50 y después sacando la marca de clase, por ejemplo, ahí sería 150 más 155, por eso ahí se pueden apoyar con la calculadora. 150 más 155 daría 305 y dividido por 2, eso sería 152,5. ¿Ya? Después el 155 más 160 dividido por 2, eso sería 157,5. Ya, después ahí, después se va cambiando a 162,5. Después el otro se va cambiando a 167,5. ¿Te fijas? Porque tiene que ser todo constante. Ya, no puede, tiene que ser siempre de 5 en 5. Porque si no, al final cambia todo. Entonces ahí después se quedaría en 8, siempre con la misma fila. Ahí recuerden que el 8 se va dividiendo por el 50 y ahí va a ir llegando a los resultados. 8 dividido 50 sería 0,16, ya sería el 16%. Y ahí en la frecuencia relativa acumulada vamos a mantener el mismo porcentaje que la relativa. Entonces, ahí es súper importante que ustedes vayan comprendiendo un poquito cómo se va trabajando estos datos, cómo nosotros vamos a ir enfrentando todo esto, ya para que así no le genere esta confusión, ya. Por ejemplo, vamos a ir sacando la segunda fila y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces ahí ese 13 iría acá abajo. ¿Se fija? Entonces ahí vamos teniendo 13. Y después vamos viendo los de 160 a 165 o llegando hasta 164 en realidad. Entonces, como lo vamos a ir así marcando, ¿ya? Por ejemplo, ahí en esos cuadernos, por ejemplo, ahí sería 1, en 160, 2, eh, ese no, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, ahí se va siguiendo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. ¿Te fijas? Entonces, y ahí voy anotando el otro. Entonces, ahí voy anotando el 16, después este 165 y 170, y lo puedo ahí ir encerrando. Por ejemplo, ahí tendríamos 1, ahí tendríamos 2, ahí tendríamos 3, ahí, no, ese no me sirve, porque tiene que ser hasta 169, ya, porque estamos viendo la cuarta fila. Ahí sería, ahí damos 3, 4, con este serían 5, 5, con este serían 6, con este serían 7, ¿ya? Cuento 7, ¿ya? Entonces ahí cuento 7. Y ahí después, por ejemplo, ahí tengo 21, 21 más, 21 más 16 son 37, 44 y el otro serían 6. ¿Ya? Tendríamos que comprobarlo para ver que serían todos los que están sin encerrarse. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 con S,
5 con S, ¿ya? Porque ahí me sale más fácil. A ver, 1, pero se me queda ahí ninguno ahí rezagado. Entonces, ahí sería con ese 2, con ese 3, con ese 4, con ese 5, con ese 6. Y ahí los tenemos todos marcados, ¿no? Entonces ahí ya me tendría que dar, ahí pueden comprobar con la calculadora si usted quiere, entonces ahí sería 8 más 13 más 16 más 7 más 6, entonces ahí sería 50. Entonces ahí ya estamos derechos a hacer el cálculo, ahí lo mismo de siempre. Y como les digo, ahí pueden pausar el video, pueden ir revisando estos conceptos, pero lo importante es que nos acordemos que de repente nosotros podemos ir calculando la amplitud, dividiendo el rango por la cantidad de intervalos. En este problema ya venían los intervalos dados, por lo tanto no era necesario, por ejemplo, ocupar la regla de Sturges, pero cuando no sale la cantidad de intervalos tenemos que hacerlo, ya tenemos que ocupar esta fórmula, ¿ya? Y ahí con eso nosotros podemos ir avanzando en estos ejercicios que son así, ¿ya? Que de repente nos dan datos sueltos y nosotros tenemos que empezar a ejecutar y empezar a demostrar por qué nosotros estamos ahí trabajando en esto, ¿ya? Entonces, repito, entonces, acá en este ejercicio nos hizo necesario el tema de la regla de Sturges, ¿ya? Que está acá, y ahí el rango de la cantidad de intervalos, ¿ya? Entonces, ahí por eso nos fuimos ya de forma más directa, estos son datos sueltos que nosotros vamos a ir catalogando para que ahí nosotros vamos a ir generando nuestra tabla de frecuencia con todos los procesos que ahí hemos ido aplicando y ahí puede imitar de los procesos anteriores. Por eso ahí estamos haciendo estadística porque ahí nosotros podemos decir que en nuestro 16% de los deportistas están en una estatura entre 1,50 y 1,55, obviamente no llegando a 155 centímetros, ¿ya? Entonces ahí nosotros estamos ahí viendo cómo nosotros estamos analizando estos ejercicios y ahí con eso ya vamos a ir calculando ya cosas más profundas. ¿Ya? Así que ahí espero que ustedes me hayan entendido, ya todo nace de este problema por si acaso, de este ejemplo, y ahí que ustedes puedan ir leyendo los conceptos, ver la fórmula, y ahí con eso nosotros vamos a ir avanzando hacia cosas ya más profunda y ahí ustedes espero que me hayan entendido este video y ahí dar las gracias a todos ustedes por su presencia y para que vean mi video, suscríbanse a mi canal, agradezco a los 200, vamos por los 270 suscriptores más o menos y claro, agradecido de todos por confiar en mí y bueno, ahí seguir ahí dándolo todo ahí cuando tenga los espacios de tiempo por temas de trabajo, porque no quiero hacer video, ¿ya? Así que eso, chiquillos, saludos a Chile y el mundo. Ahí, bye bye, see you later. Ya, I love you y chao.